Soy All Stars en la recta final, de domingo a martes por el Prime. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tomamos la posta informativa aquí en la transmisión conjunta de Chilevisión Noticias y de CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora, 1 en punto. Vamos a ir de inmediato a las noticias desde terreno con una tragedia que se produjo acá en Santiago tras una balacera que dejó un saldo fatal. Max Frick nos va a contar los detalles a esta hora. ¿Cómo está, Max? Buenas tardes. Hola Seba, muy buenas tardes. Sí, en menos de 7 días se produce la segunda muerte en la comuna de Maipú, en el mismo sector, en la Villa San Luis. Bueno, ¿cómo acontecen estos hechos? Esta víctima, este hombre de 63 años, se encontraba al interior de su hogar cuando se produce una discusión afuera de su casa, y es en ese contexto en el cual un nieto de esta víctima se ve envuelto en esta pelea. Llegan los delincuentes a cobrar venganza y realizan una serie de disparos contra este domicilio, hiriendo lamentablemente de muerte a este hombre de 63 años, quien es rápidamente trasladado hasta el Hospital del Carmen. Sin embargo, al tratar de realizar los trabajos de reanimación, los médicos se dieron cuenta que las lesiones que tenía esta víctima, Miguel Ángel Bizama Mendoza, de 63 años, eran mortales y no pudieron salvarle la vida. Rápidamente se produce en este lugar un operativo policial por parte de carabineros que comienzan a buscar a los sujetos que habían perpetrado estos disparos y logran dar con uno de ellos, que va a ser formalizado prontamente en el centro de justicia y quien además también resultó herido por un disparo. Vamos a escuchar lo que dijo Carabineros luego de esta mortal balacera que otra vez deja una persona fallecida en este sector de Maipú. Vamos a escuchar entonces declaraciones de familiares de esta víctima que lamentablemente murió tras ser baleado en la comuna de Maipú. Escuchemos. Tenemos un paciente masculino de 64 años con una herida en el tórax anterior a nivel infraclavicular izquierdo, que ingresó en malas condiciones generales, fue al reanimador de la emergencia de este centro y posterior a maniobras de tratar de recuperarlo, de salvarlo, de reanimarlo, se declara muerte porque no fue posible este evento. Posteriormente a las 6:19 de la tarde ingresa también un paciente de 27 años con una herida en el miembro inferior izquierdo, en la pierna específicamente, que no tuvo grandes lesiones, recibió los primeros cuidados y actualmente está en comisaría. Simplemente está en un evento donde se presentó una balacera. Bueno, esas eran las declaraciones del médico jefe de la urgencia del Hospital del Carmen, hasta donde llegó esta víctima de 63 años, malherido ya por este disparo, uno de los cuales le había impactado en el abdomen y otro en un brazo. Fue la propia familia la que llevó a esta víctima hasta este centro asistencial, y ellos, incluso cansados de estas balaceras y del narcotráfico que se produce en este sector de la Villa San Luis, pidieron justicia, pidieron que no solamente se haga justicia con el único detenido que hay, porque ellos saben que hay otras personas que están involucradas en la muerte de este hombre de 63 años, identificado como Miguel Bizama. Vamos a escuchar ahora sí las declaraciones de familiares de esta víctima que llegaron hasta el Hospital del Carmen, realmente estaban consternados con lo que había ocurrido, y al igual que otros residentes del sector denuncian que estas balaceras son habituales, al igual que los fuegos artificiales, por lo tanto piden más presencia policial en el sector. Escuchemos. Todo hecho tira. Y ya ellos se agarraron a combo con mi nieto, porque el cabro le dijo, aquí dijo, se cortan el pelo los puros bios. Y estaba mi nieto sentado. Y llegó y mi nieto le pegó un chalchazo, señorita. Le pegó 2 chalchazos así, porque lo estaba palabreándolo a él. Y ahí este cabro sale corriendo, hijo, a buscar todo el piño que de ahí de la población, porque estos son, como le dijera, ¿cómo les llaman? ¿Soldados a estos cuando venden droga? Sí. Ya. La Lisbel y el Jano, esos son los que la llevan allí. Eso tiene la embarrada con la droga. Se creen dueños del pasaje. Nadie puede pasar por ese pasaje porque ellos se creen dueños del pasaje. Llegaron todos corriendo con armas. Yo venía de la feria con mi nieto en el coche. Y mira usted, fui a Carabinero al tiro. Carabinero hubiera llegado al tiro, no habría pasado esto. A la ventana ellos le dispararon, él le disparó a matar a mi tata, él no tuvo compasión ninguna. Ellos están acostumbrados a sembrar el terror ahí. Él llegó y ellos fueron todos, eran como 40 y ellos están acostumbrados a hacer eso.
Bueno, una situación bastante límite entonces, según lo que relataban los familiares de esta víctima y también testigos de esta balacera, lo que ocurrió ayer cerca de las 3:30 de la tarde en esta población San Luis de la comuna de Maipú, en donde tras una discusión verbal estos sujetos van a buscar armas de fuego, vuelven y realmente realizan una ráfaga de disparos en contra de esta casa, la que lamentablemente alcanza a este hombre de 63 años, que nada tenía que ver con esta discusión. Ahora sí vamos a escuchar las declaraciones de Carabineros, porque tras esto se produjo un operativo en el sector y se logró dar con uno de los presuntos implicados en esta balacera, quien va a ser formalizado durante horas de esta tarde, en un rato más ya en el Centro de Justicia, por este delito de homicidio. Lo más probable es que la Fiscalía Metropolitana Occidente solicite una medida cautelar de alta intensidad, como lo es la prisión preventiva, teniendo en cuenta la gravedad del delito y la pena también que arriesga este sujeto de ser encontrado culpable. Escuchemos lo que dijo Carabineros. Dos bandas rivales de narcotraficantes se estaban enfrentando en la vía pública con armamento largo y el armamento corto. Producto del enfrentamiento que se realizó entre estas dos bandas, en 10 individuos aproximadamente, resultó un vecino lesionado. Minutos después esta persona falleció. Logrando cerrar el sector, logramos divisar un individuo que al percatarse de la presencia de Carabineros, ingresó rápidamente a un domicilio, logrando la detención del individuo, que en el momento de la detención portaba 3 armas de fuego en su poder. Bueno, armas de fuego que fueron incautados en poder de este sujeto, que probablemente va a ser dejado en prisión preventiva por su responsabilidad en estos hechos sumamente graves que otra vez dejan a una familia sumida en el dolor, una víctima de 63 años que pierde la vida, lo mismo que pasó la semana pasada en el mismo sector donde un joven de 29 años también fue asesinado, en este caso por un hecho tan simple como un accidente menor de tránsito, un topón con otro vehículo, sale la persona y lo mata. Es el segundo crimen en el mismo sector en tan solo una semana. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a la comuna de Vitacura, porque 15 minutos de terror vivió un matrimonio de adultos mayores de 66 años en un complejo de edificios en la calle Juan 23, cuando cerca de las 9 de la noche aproximadamente 3 delincuentes irrumpen en su domicilio. Ellos sienten evidentemente cuando se produce el golpe en la puerta, ingresan con fuerza, los intimidan con armas, se los maniatan, los amordazan y los dejan al interior de una pieza, lugar en el cual finalmente roban cerca de 20 millones de pesos entre joyas y dinero en efectivo. Ellos aparentemente tenían un dato, porque esta familia tenía una caja fuerte con dólares y también con moneda nacional. Se espera que la Policía de Investigaciones, que está realizando esta investigación, pueda dar con el paradero de estos sujetos. Vamos a escuchar declaraciones que se pudieron captar en ese lugar luego de este violento y trágico asalto que sufre este matrimonio de adultos mayores, quienes además resultaron con lesiones. Escuchemos. La víctima indica que escucha un fuerte estruendo fuera de su domicilio. Al salir a verificar, se encuentra con 3 sujetos premunidos de arma de fuego. Lo intimidan, lo hacen ingresar al interior del domicilio. Maniataron a la víctima, tanto a su acompañante, que también se encontraba en el lugar, y proceden a sustraer especies desde el interior. Las víctimas se encuentran sin lesiones y estamos realizando diligencias junto con el laboratorio de criminalística para ver qué antecedentes podemos recabar después. El avalúo, lo que hace la víctima, son de aproximadamente 20 millones de pesos. ¿Qué tipo de cosas fueron que robaron? Son especies particulares, tales como reloj, joyas en general, dinero, tanto moneda nacional como dólares. Y eso es preliminarmente lo que nosotros manejamos en este momento. El robo, según lo que manifiesta la víctima, fue un lapso de 10-15 minutos, fueron bastante agresivos. No obstante, como se había mencionado, no las golpean, solamente la maniataron y finalmente los sujetos logran sustraer la especie. Bueno, pero este no fue el único millonario robo que se produce en el sector oriente de la capital la noche de este viernes y madrugada de este sábado ya, porque cerca de la medianoche también en la comuna de La Reina se produce otro millonario robo, en el cual un grupo de delincuentes, que no se descarta incluso que pudiera ser la misma banda, ingresa hasta otro domicilio ubicado en la calle María Monbel,
en esta comuna de La Reina, y aprovechando que los residentes de esta casa estaban en el domicilio de unos vecinos, comienzan a sustraer especies avaluadas en aproximadamente 40 millones de pesos, dinero en efectivo, joyas, relojes, y todo lo cargan en una camioneta Ford Explorer, la que finalmente utilizan para escapar desde este lugar. Vamos a escuchar lo que dijo la policía también luego de este millonario robo que se produce en ausencia de los moradores de esta casa, que estaban en la casa de un vecino y lamentablemente no escucharon cuando se produce este robo. Escuchemos. Los residentes del inmueble se encontraban en la casa de uno de sus vecinos, siendo en el instante en que retornaban, percatándose que faltaba un vehículo de uno de los afectados que se encontraba estacionado en el exterior. Además, observando que la puerta principal se encontraba abierta con signos de fuerza en su cerradura. Al hacer ingreso, constataron un desorden generalizado en el interior, faltando diversas especies, entre ellas dinero en efectivo, equipos electrónicos, vestuarios y diversas joyas. El avalúo asciende a 43 millones aproximadamente. Bueno, Seba, una segunda noche sin toque de queda que aprovechan estas bandas delictuales para robar en casas que estaban sin sus moradores, lugares en donde los dueños de esta propiedad habían asistido a una casa vecina, aparentemente por una fiesta, y es lamentablemente cuando regresan se encuentran con este panorama desolador, las chapas de las puertas reventadas y esta casa absolutamente desvalijada. Además, se habían llevado todo en este vehículo de la propia familia, que aún no aparece y que tiene aún encargo por robo. Sí, claro, un lamentable desenlace para esta primera noche sin toque de queda, en que mucha gente precisamente ha ido tratando de aprovechar estos mayores espacios de libertad. Gracias, Max, que esté muy bien, nos vemos. Bueno, y vamos a ir a la quinta región, donde esta primera noche sin toque de queda terminó también con un accidente protagonizado por el director del hospital, Gustavo Frique. Un accidente de tránsito lamentablemente fatal. Vamos al contacto con Pedro Garrido, nos va a contar más detalles. Pedro. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como bien lo mencionas, un lamentable accidente que dejó a una víctima fatal. Se trataría el responsable del director subrogante del hospital Gustavo Frique, pero director del hospital de la comuna de Quilpué. Según la información preliminar y también relatos de testigos, este hombre habría pasado una luz roja provocando la colisión con este motociclista, quien venía acompañado también de una segunda persona. El motociclista lamentablemente falleció en el lugar producto de la fuerza del impacto. Lo lamentable de todo esto es que el conductor de este vehículo, el director del hospital, huyó del lugar a través de redes sociales, principalmente Twitter. Algunas personas entregaban detalles respecto del paradero de este vehículo que habría protagonizado el accidente, siendo encontrado minutos más tarde por personal de Carabineros, quienes llegaron hasta el sector para tomar constancia de lo ocurrido, deteniendo al director del hospital. Otro hecho no menor, además de que haya huido, tiene relación con que además estaba conduciendo bajo estado de ebriedad. Según los primeros peritajes, incluso se habla de un alcotest que tendría una cifra superior a 1.5, según ha sido precisado. Conversamos con Carabineros durante esta mañana, nos entregaron detalles de este lamentable accidente que marca el primer fin de semana sin toque de queda acá en el litoral central. Carabineros llega al lugar de inmediato, realiza las diligencias para poder llevar a estas personas al hospital, y de forma también rápida y ágil realizan empadronamiento de testigos en el sitio del suceso, logrando establecer un par de cuadras más allá la participación del conductor de una camioneta que habría anteriormente participado en el accidente de tránsito. Dentro de las diligencias también que se realizaron, se practicó el examen respirométrico, el cual arrojó estado de ebriedad. Dentro de las diligencias que se realizaron también establecen de que sería el director del hospital de Quilpué y subrogante Gustavo Frique. Bueno, mientras personal de Carabineros realizaba este operativo por este lamentable fallecimiento del conductor de la motocicleta, en paralelo, ya a muy pocos metros, está el barrio de Poniente, el lugar en donde la bohemia de la ciudad Jardín estalló durante la jornada de ayer. Gran cantidad de personas, principalmente jóvenes, quienes después de un año y medio sin poder salir a carretear, como lo mencionaban ellos, lograron poder estar sin estas medidas restrictivas. Incluso muchos de ellos aseguraron que la fiesta se prolongaría durante toda la noche, literalmente hasta que lo sacaran de los bares y restaurantes. Se realizaron fiscalizaciones. Pasemos a revisar parte de las declaraciones.
Esperamos que obviamente la ciudadanía nos colabore en esta materia, que los locatarios también cumplan todo lo que es la normativa sanitaria para poder seguir avanzando y no tengamos un retroceso futuro. Frente a todas las situaciones donde sabemos que pudieran existir mayor aglomeración, nosotros hemos dispuesto equipos propios de la Seremi en conjunto con Carabineros, de tal manera de evitar que cualquier situación se desborde y genere algún tipo de complicación. Bueno, lo mencionábamos, casi 18 meses donde las personas debieron mantenerse en sus casas y que no podían disfrutar de toda la bohemia porteña, de toda la bohemia de Viña del Mar, con estas medidas restrictivas de toque de queda, primero a las 10 de la noche y posteriormente ya a medianoche. De igual forma, la jornada de ayer fue un relajo para muchos, aunque algunos incluso reconocieron que se van a tomar esta medida permisiva con más calma, teniendo en cuenta que la pandemia aún no finaliza. Hasta lo máximo, hasta que cierre el local, hasta que cierre. La verdad es que sí, poder salir y que no, sin atado y que te pillen los pacos. ¿Hasta qué hora van a carretear hoy día? ¿Hasta que cierre? Después me imagino un after. ¡Obvio! ¿Hasta qué hora se carretea hoy día? No, hoy día no se duerme. No se duerme, se pasa largo. ¿Primer fin de semana sin cuarentena? Claro, corresponde. 1 hora nomás, 2 horas. ¿Una hora? Si terminó el toque de queda. Sí, pero es la primera vez y afuera para cuidarnos. ¿Sí? Sí, siempre. Y con alcohol para cuidarnos contra las bacterias, sí. Yo pienso que unas 2 horitas nomás porque igual es nuestra primera salida. Sí. ¿Después de 1 año y medio? Después, desde el estallido social que no salíamos. Puro encierro. Pero ahora como nos dieron chip libre, por eso estamos acá y no estamos adentro. Porque vemos que adentro hay mucha gente y hay que cuidarse. Vamos a estar con el local abierto hasta el horario límite de la ley de alcoholes, que es las 5 de la mañana al fin de semana y 4 de la mañana de domingo a jueves. Buena comida, buen copete, buen carrete, buena gente, excelente servicio. Todo eso. Vendemos menú casero, sano y natural. Bueno, lo habíamos mencionado respecto de las fiscalizaciones que se estaban desarrollando en la noche, pero muy temprano se produjo un particular robo en el sector de Achupayas en Viña del Mar. 2 delincuentes, utilizando chaquetillas de autoridad sanitaria, de fiscalizadores, ingresaron hasta una botillería en una primera instancia para revisar si los protocolos sanitarios se estaban cumpliendo y a los pocos segundos cambió su accionar para pedir justamente la recaudación del día y también entregar detalles de eventuales artículos que podrían ser robados del interior de este lugar. Conversamos también con el Seremi de Salud para saber si se trataría o no de funcionarios sanitarios que estaban realizando fiscalizaciones o de plano era una adulteración de esta chaquetilla. Pasemos a revisar qué nos comentaba, incluso anunciando que se van a realizar acciones legales contra los responsables. Ante el hecho ocurrido en una botillería de Viña del Mar, en la cual se constata la suplantación de funciones de una persona al hacerse pasar como funcionario de esta autoridad sanitaria, condenamos enérgicamente esta situación y haremos la denuncia ante la Fiscalía correspondiente para que se desarrolle la investigación y se busquen los responsables del ilícito cometido. Primera noche de carrete sin toque de queda acá en la región de Valparaíso, que lamentablemente se enlutó con este fallecimiento del conductor de esta motocicleta que fue impactado, fue alcanzado por el director del hospital de Quilpué, director subrogante del hospital Gustavo Fricke, también en Viña del Mar, quien manejaba bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad, y además no prestó colaboración tras el accidente y huyó del lugar. 90 días fijó el tribunal de plazo de investigación, no fue dejado en prisión preventiva, teniendo en cuenta de que prestó colaboración en este proceso, pero sí con arraigo total y arresto domiciliario total, como lo ha sido precisado durante los últimos minutos en la audiencia del tribunal. Sí, claro, y veremos qué es lo que determina la investigación en definitiva, porque los antecedentes que manejamos hasta ahora son muy graves. Gracias, Pedro, por el despacho, que esté muy bien. Bien, vamos a ir a esta hora a revisar detalles del balance del día de hoy del COVID-19. 853 casos, esos fueron reportados en el día de hoy, 2 de octubre, con un total de 4.334 casos activos, es decir, personas que al día de hoy están cursando la enfermedad. La positividad se mantiene relativamente estable, 1,29%, muy en línea con el promedio de los últimos días. Y uno de los datos importantes de los que miramos con atención tiene que ver con el número de personas que están en unidades de cuidados intensivos. Sabemos que son esos los pacientes en la situación más crítica. 364 todavía siguen en unidades de cuidados intensivos, lo que da cuenta
del riesgo que hay asociado todavía a la pandemia a pesar de la disminución de cifras y el llamado de atención, por supuesto, para que este momento en que hay mayor libertad, menos restricciones, se enfrente con la mayor responsabilidad posible. El total de camas críticas a nivel nacional es de 352 y lamentablemente el informe también informa de un número de fallecidos de 8 personas, una cifra por supuesto que todavía sigue golpeando y que es, como decíamos, la cara más visible todavía de lo que significa la pandemia y de lo viva que está, a pesar de las mejoras que hemos visto en las últimas semanas y lo que ya decíamos, el avance en el plan de vacunación y las medidas de libertad que se han ido implementando paulatinamente. Ojo, porque estos 853 casos nuevos se comparan con los que habían hace una semana atrás, hace 7 días eran 783, hay un alza y si bien todavía no superamos el umbral de los 1000, sigue muy presente esto. A tener mucho cuidado, mantener las medidas más básicas porque la pandemia todavía está muy vigente. 2% de positividad en la región metropolitana, otro dato bien relevante que miramos con atención en los balances diarios. Vamos a ir a otro tema. Polémica generó una transmisión del alcalde de Antofagasta fiscalizando la hora de llegada de los funcionarios municipales. Según su balance, cerca de la mitad de los trabajadores llegó tarde. Aseguran que hay un anexo de contrato que les permite flexibilidad horaria. Estoy aquí en la portería donde ingresa el personal de la CMDS y van a ser las 8:30 y estoy anotando a las personas que llegan tarde. Es parte de una polémica transmisión en vivo que realizó el alcalde de Antofagasta. Jonathan Velázquez no encontró nada mejor que instalarse en la puerta de la Corporación de Desarrollo Social para controlar el ingreso de sus funcionarios. Llama la atención la lista de gente que llega atrasada, van más de 40 personas. Aquí la señora acaba también de llegar tarde. Y voy a poner cartas en el asunto. Y así fue mostrando todo lo que pasaba. En su relato, el jefe comunal aseguró que estaba allí desde antes de las 8 de la mañana. Sin embargo, pasaban los minutos y los empleados no llegaban. Funcionarios que tenían que llegar a las 8 de la mañana llegaban incluso faltando 20 minutos para las 9. De un total de 120 funcionarios, llegaron casi 70 funcionarios atrasados. La verdad, esto me dio mucha pena y rabia. Una insólita situación que miles siguieron en directo en redes sociales y que generó reacciones inmediatas en los funcionarios aludidos. Nos parece lamentable las publicaciones, las declaraciones que ha hecho el alcalde. Habían otros mecanismos administrativos, ¿cierto?, internos, que se podría haber hecho lo mismo, un llamado de atención, toda vez que nosotros contábamos con flexibilidad horaria. A eso apelan los trabajadores que fueron interpelados, a que existe este anexo de contrato que justifica estos atrasos en el ingreso. El trabajador, como medida preventiva, no tendrá la obligación de utilizar los medios de control horario que existan en la corporación y cuyo uso sea incompatible con el trabajo a distancia. Un documento firmado durante la pandemia respaldaría a los funcionarios expuestos en el video. El tema, aún así, divide a los antofagastinos. Haciendo lo correcto, lo que es el puesto de él, para controlar todo lo malo que antiguamente existía. Él no puede llegar y exponer a la gente por las redes sociales. Él debería haber buscado otros medios más legales, pero no hacerlo así públicamente. Y es que ese es el punto. Según expertos, la acción del alcalde se alejaría de lo establecido en el Código del Trabajo e incluso habría una vulneración de los derechos fundamentales de los funcionarios. Si bien es cierto, el alcalde tiene facultades para sancionar los atrasos, no puede generar sanciones que no están previstas en la ley, como la exposición pública de la situación. Por eso los empleados podrían presentar una denuncia en tribunales laborales, una posibilidad que están analizando. Nosotros contamos con una asesoría legal y ellos están haciéndose cargo y están estudiando la materia. En mi tiempo de campaña yo dije que iba a ser un alcalde fiscalizador y eso es lo que estoy haciendo. Opiniones cruzadas por un polémico control de atrasos que podría terminar con multas para el alcalde y el municipio, incluso indemnizaciones para los funcionarios afectados. CMDS y bueno. De vuelta ya con la información del minuto, nos vamos al Palacio de la Moneda. Escuchamos al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con novedades en materia migratoria en nuestro país. Es importante tener esa mirada porque, en definitiva, el fenómeno migratorio no es algo que se pueda analizar de un día para otro. Hay que mirarlo en perspectiva. Y en el primer gobierno del presidente Piñera se presentó este proyecto. En este segundo gobierno del presidente Piñera se promulgó la ley.
ha sido un gobierno comprometido justamente con esta situación, pero por eso, cuando se habla de que el Estado no está presente, hablemos del Estado completo, ¿cierto? Con todos los poderes del Estado, con todas las personas que tienen que empujar justamente sacar una ley adelante. Y si hoy podemos adelantar esta medida es porque hay un trabajo de años que comenzó justamente en el primer gobierno del presidente Piñera. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quería preguntarle por dos cosas. Uno, justamente por este nombramiento de los 3 directores, específicamente como para entender un poco mejor, como qué funciones podrían realizar ellos, sobre todo si es que están en el ámbito jurídico, son especialistas en distintas materias. Y por otro lado, también preguntarle por las manifestaciones que se han estado realizando el día de hoy. Había una acá fuera de La Moneda, también en Iquique, en Antofagasta, si nos podría comentar un poco de las dos cosas. Sí, a ver, las funciones de los directores regionales es justamente ejecutar la política migratoria, pero con una mirada muy local, vale decir, la nueva ley, implementarla, pero siempre considerando cuáles son los factores locales. No es lo mismo una región como Tarapacá que como Aysén, por decir algo, ¿cierto? Tiene consideraciones muy distintas, problemáticas muy distintas y, por supuesto, aspectos a considerar que también son distintos región por región. Ahora, en lo concreto, este director regional va a poder trabajar en lo que es la cohesión social. Por ejemplo, algo muy importante, la relación entre chilenos y migrantes. Trabajar con todas las instituciones que tengan que trabajar, apoyar en distintas medidas y en distintos niveles, distintos estamentos, pero también coordinarse con las policías. ¿Para qué? Para que cuando tengamos, por ejemplo, que ejecutar expulsiones de aquellas personas que hayan cometido delitos en Chile, van a ser justamente los directores regionales quienes tengan que visar y firmar justamente esos procedimientos. Y una de las instrucciones que le vamos a entregar a estas 3 personas, inicialmente, después a los 16 encargados regionales de todo Chile, es justamente que se pueda aplicar al pie de la letra lo que dice la nueva legislación en materia, por ejemplo, de expulsiones, y que los procedimientos se ajusten a esa nueva normativa para poder estar a la altura de cuando tengamos que expulsar a una persona que ha cometido un delito en Chile o una persona que haya faltado gravemente la ley de migraciones, se haga el procedimiento como corresponde para que esa persona pueda ser expulsada tal como lo dice la ley. Sí, con respecto a las manifestaciones, a partir de lo que vimos hace una semana, el sábado pasado justamente, y lamentablemente en la ciudad de Iquique, fundamentalmente, y en esto el gobierno ha sido claro y categórico, repudiamos que las diferencias se resuelvan con violencia, repudiamos que las diferencias se resuelvan quemando. Eso aplica, obviamente, para lo que vimos en Iquique con respecto a las pertenencias o a las carpas, ¿cierto?, de personas que están en situación de calle de carácter migrante, pero también aplica a lo que vemos muchas veces aquí en la Alameda, ¿cierto?, cuando con una molotov muchas veces también se quiere hacer daño o se quiere quemar. Siempre es repudiable. Y en ese contexto, hoy hemos tomado y hemos trabajado durante los últimos días para que hoy las marchas convocadas o autoconvocadas, muchas de ellas por redes sociales, se lleven, ¿cierto?, adelante de manera pacífica, y el reporte que tenemos hoy día de las regiones, en el caso, ¿cierto?, de Tarapacá, es de tranquilidad. Si bien es cierto, hay 2 agrupaciones que se autoconvocaron, no han tenido contacto entre ellas, y es una clave para este tipo de marchas, porque lamentablemente cuando hay distintas visiones de la realidad pueden haber también agresiones, y eso hemos querido evitarlo. También se hicieron algunos recorridos en distintas ciudades para ver la situación que están en las calles con los migrantes y advertirles, ¿cierto?, de que si va a pasar una marcha se haga una coordinación con las policías o las delegaciones presidenciales para poder evacuarlos de ahí. Hay muchos que fueron evacuados hacia algunos albergues en distintas ciudades para evitar conflictos, para evitar roces, para evitar esa imagen tan compleja como la que vimos el sábado pasado. Lo que tenemos acá también en la región metropolitana, lamentablemente, también son algunos grupos violentos que han tratado también de ir a encarar al otro grupo. Carabineros está haciendo una importante labor para evitar que eso ocurra, para evitar que se junten ambos grupos. Hay algunos detenidos ya a esta altura del día, y también tenemos lamentablemente algunos lesionados producto justamente de este tipo de agresiones que, insisto, rechazamos, repudiamos y decimos que jamás va a ser el camino de resolver conflictos, menos en materia de migraciones. Sobre la marcha del sábado pasado, la Fiscalía había iniciado una investigación. ¿Se ha sabido algo más de eso?
La investigación sigue en curso y nosotros como gobierno, las delegaciones también presidenciales han entregado todos los antecedentes que están en sus manos. Ministro, muy buenas tardes. Dos consultas. Primero, con respecto al cuarto retiro, ya se confirmó por parte del presidente de la Comisión de Constitución del Senado que el miércoles va a comenzar este debate, va a estar invitado personal del gobierno, algunos ministros. Bien, escuchábamos a Rodrigo Delgado, ministro del Interior, refiriéndose a algunos cambios en la implementación de la reforma a la ley de migraciones. Hace un anuncio bien relevante con el adelantamiento del nombramiento de 3 directores regionales de los nuevos Servicios Nacional de Migraciones. En Arica y Parinacota, suma Darío Sánchez, en Iquique, Claudio Chamorro y Richard Borges en Antofagasta. Ellos tendrán como misión fundamentalmente implementar esta nueva ley a la espera del reglamento en materias de integración y cohesión social, desde una mirada también jurídico-institucional, dice, y también este punto es relevante desde el punto de vista del orden y seguridad pública. Implementar políticas con realidad local es el mensaje del ministro Delgado, trabajar como un bloque de toda la macrozona norte, y es muy relevante lo que ha anunciado con estos nombramientos, porque ya hay personas que tendrán que hacer la bajada a nivel local, coordinarse también pensando en los flujos migratorios que están en la zona norte y en la crisis sobre todo social que se está viviendo en Iquique y en Antofagasta. Bueno, estos nombramientos pueden encauzar de alguna manera la respuesta que el Estado dé ante esas problemáticas, ante la llegada de inmigrantes que están pasando por pasos no habilitados, y para evitar sobre todo las tensiones sociales que se están viendo en las calles de esas ciudades, que han motivado, por ejemplo, marchas a favor de los inmigrantes y en contra de los migrantes en Iquique y en Antofagasta durante el día de hoy. También acá en Santiago las hubo, pero allá en la zona norte es donde está concentrada sobre todo la señal que está dando el gobierno. El anuncio busca avanzar en esta nueva ley de migraciones, es una señal importante de coordinación. Hay que mirar en perspectiva el fenómeno migratorio y considerar factores locales, sobre todo eso es muy relevante, es lo que ha dicho el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en una jornada bien tensa también en las calles en distintas ciudades del país en esta materia. Bien, vamos a ver precisamente qué es lo que está ocurriendo en Antofagasta. Durante esta mañana se convocaron a manifestaciones, como decíamos, a favor y en contra de la inmigración en nuestro país. Vamos al contacto con Dayan Márquez, quien nos va a contar qué está ocurriendo a esta hora. ¿Cómo estás, Dayan? Buenas tardes. Hola Sebastián, muy buenas tardes. Durante esta jornada acá en Antofagasta, al igual que en otros puntos del país, eran 2 convocatorias, una a favor y una en contra de la migración. Llegaron alrededor de 50, un poco más, las personas a apoyar a los migrantes. Se generaron algunos incidentes, vamos a mostrar en imágenes. Ellos marcharon tras manifestarse en la Plaza Colón de Antofagasta por las principales calles del centro de la ciudad hasta la Plaza Sotomayor, donde en este instante ellos están acá también entregando algunas ideas y dando a conocer algunos de los puntos de vista que ellos piensan podría solucionar en parte la situación que se está viviendo específicamente en el norte de nuestro país por el aumento en el ingreso de migrantes de manera irregular. Como lo señalábamos, esta misma situación no estuvo falta de incidentes. Llegaron 2 personas que acudían a la otra convocatoria, que era en rechazo de la migración, quienes comenzaron a manifestarse solos en una esquina donde finalmente hubo un forcejeo, empezaron a tironearse las banderas, hubo algunos golpes también. Afortunadamente se disipó muy rápido el problema, no se requirió la intervención de carabineros ni en la manifestación, ni durante la marcha, ni tampoco durante este incidente que se generó en las inmediaciones de la Plaza Colón de Antofagasta. Escuchemos lo que señalaron los que se autoconvocaron a esta convocatoria, los antofagastinos. Juntarnos para poder en cierta forma frenar más actos xenofóbicos en todo Chile en general. Es por eso que como miembro de la Red Nacional, donde sacamos el lema "Migrar es vivir", decidimos estar aquí presentes y decir basta ya de xenofobia, basta ya de racismos. Entonces nosotros vemos día a día la realidad de los migrantes. No son personas flojas, son personas que vienen a trabajar, a buscar oportunidades en nuestro país, que se le han prometido, que lamentablemente no encuentran en sus tierras, entonces ellos vienen a buscar un porvenir.
en una realidad en la que todos estamos empobrecidos. Creo que ya no podemos dar más espacio a las expresiones ultrapatriotas, ultranacionalistas, que lo que hacen es perseguir a quienes han sido oprimidos históricamente, a los migrantes, las mujeres, la diversidad sexual, y no podemos seguir permitiendo que ocurran hechos como lo que ocurrió en Iquique. Se hace presente precisamente repudiando la inhumanidad de no un grupo de personas naturales solamente, sino que sabemos que el fascismo en Chile está organizado. Hay agrupaciones que están azuzando discursos de odio, y lo que ocurrió en Iquique es una síntesis también de todo lo que ha ocurrido. En primer lugar, hay que señalar a Sebastián Piñera y a este gobierno como los que han propiciado esta crisis. Bueno, ahí escuchábamos entonces lo que señalaron algunos antofagastinos que llegaron a esta convocatoria. Ustedes pueden ver que en este instante todavía continúan acá, son poquitas las personas que quedan, pero continúan manifestándose. Ellos tienen como consigna que la migración es un derecho. Eso es lo que ocurrió durante esta jornada. Una de las marchas se suspendió, la marcha del rechazo a la migración, y estas personas que están acá son las que apoyan a los migrantes que han ingresado hasta nuestro país. Señal, Dayan, en definitiva, de la tensión que se vive en la zona norte, no solo en Iquique, como vimos el fin de semana pasado, también en Antofagasta. Acá en Santiago hubo manifestaciones, como lo decíamos, lo que obliga, por supuesto, a tomar cartas en el asunto para tratar de disminuir esta tensión y evitar que se repitan incidentes como los que vimos lamentablemente la semana pasada. Dayan Márquez con los detalles desde Antofagasta. Gracias, Dayan. Bien, vamos a seguir adelante con más informaciones. Un positivo balance hicieron los locatarios en el primer viernes sin toque de queda. Bares y restaurantes, por supuesto, pudieron por más horas pudieron abrir, algo que ayudará, por cierto, a la reactivación del comercio, que ha estado tan deprimido por largo tiempo en el contexto de la pandemia. José Miguel Mardones nos va a contar los detalles a esta hora. José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Seba? Buenas tardes. Están súper contentos los locatarios, alegría que se mantiene durante este sábado, expectativa para esta noche también, la tercera sin toque de queda después de más de 500 días. Y como tú decías en la presentación, hasta el minuto han hecho un positivo balance, y mientras revisamos imágenes en directo que nos muestra nuestro compañero Mario Uribe en la cámara, yo les cuento que estuvimos haciendo recorridos el día de ayer en la noche por Bellavista, la Plaza Ñuñoa, a otros sectores también de la comuna de Providencia, tomándole ahí el pulso a esta primera noche de viernes sin toque de queda y conociendo, por cierto, las expectativas y todas las proyecciones que han hecho los locatarios. El día jueves habían hablado de un aumento en un 30% en la venta, apostaban a un 50% el viernes, y los quiero invitar a que revisemos parte de lo que nos dijeron precisamente las personas que fueron a disfrutar de este primer viernes sin toque de queda el día de ayer en la noche, y también cómo los locatarios fueron ahí evaluando esta primera noche de día viernes sin toque de queda después de más de 500 días, como les decía. Escuchemos. Está bien, pues si ya era demasiado tiempo con el toque de queda, así que felices. Podemos volver a salir, pero obviamente siguiendo las mismas normas que antes y todo, pero hay mucha más libertad de poder salir y poder pasarla bien con los amigos. Con las normas que tienen que haber, pues, pase de movilidad, mascarilla, pero bien hacía falta salir un poco, distraerse del encierro. Que yo estaba en la casa, sí me dijeron hoy fin de toque de queda, yo quería puro aprovechar, entonces aproveché de salir y encuentro que es lo mejor en realidad, que es como lo más apto para la gente, que es lo que quería, para parte del comercio, de la comida, los bares, igual es importante. Bueno, ahí estábamos escuchando lo que se vivió anoche en distintos sectores de la bohemia de nuestra región metropolitana. Como les decía, ahora estamos en el barrio Italia, en una zona gastronómica, y precisamente en el barrio Huelvo, dicen que hoy día van a estar abiertos hasta eso de las 4 de la mañana. Ya están llenos y esperan mantener así las mesas de este lugar durante el día. De hecho, aquí estamos con un grupo de extranjeros, ellos son deportistas. Nos dicen que no han disfrutado estas 2 noches sin toque de queda, pero lo vemos que ya empezaron bien temprano hoy día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tempranito para celebrar un ratico. Bueno, me imagino valorando el hecho de que estemos sin toque de queda. Claro, por supuesto. Es correcto. Estás sin ganas de hablar, recién estaba hablando mucho. Es porque estaba en confianza. Las cámaras un poquito tímido, las cámaras, pero bueno. Bueno, pero importante, por cierto, Seba, independiente de que estemos sin toque de queda, obvio mantener las medidas sanitarias para que podamos permanecer en esta situación con buenas cifras sanitarias que nos permitan seguir avanzando. Y quiero contarte que durante esta mañana estuvimos en el Mercado Central
porque el restaurante Donde a Gusto está de alguna u otra manera también preparándose para este periodo sin toque de queda y ha diseñado una carta muy especial, muy rica, muy reponedora para todas las personas que después de una larga noche de fiesta quieran ir a recuperar, a componer el cuerpo a este restaurante, a esta marisquería tan pero tan famosa en nuestro país. ¿En qué consiste ese menú? ¿Cuál es la invitación que hacen? Vamos a escuchar la cuña del restaurante Donde a Gusto en el Mercado Central. Nosotros pretendemos ahora todos los fines de semana tratar de retomar todo lo que es viernes, sábado y domingo principalmente, pero sí también nosotros dependiendo del horario de la expendio de bebida alcohólica, que es a partir de las 10 de la mañana. Nosotros esto nos puede afectar generalmente todo lo que es viernes, sábado y domingo, ahora ya que esto retomó, digamos, la gente, la juventud, el adulto mayor, el adulto joven quiere salir a pasearlo y retomar alguna andanza. Bueno, nosotros aquí el mercado siempre va a estar abierto desde las 5:30 de la mañana. Ahí estábamos escuchando la declaración del restaurante Donde a Gusto del Mercado Central, este desayuno, este menú que han preparado para que las personas puedan componer el cuerpo después de una noche larga de fiesta. Bueno, hay que decir, eso sí, que muchas de las personas con las que hemos conversado nos han comentado que se habían acostumbrado a comenzar el carrete o la fiesta temprano, por lo tanto, varios han dicho que no llegan hasta las 3 o 4 de la mañana porque han empezado muy temprano. Bueno, el que haga la fiesta larga, está la opción de ir a componer el cuerpo a lugares como este restaurante Donde a Gusto y tantos otros que tienen ahí los pescados y los mariscos como protagonistas que sabemos componen el cuerpo. Y conversamos hoy día también con locatarios. ¿Cuál es la evaluación que hacen hasta ahora de esta jornada de día jueves y también de día viernes sin toque de queda? ¿Y qué esperan para esta noche de día sábado? Lo vamos a revisar en las siguientes declaraciones. La gente salió masivamente, tuvimos ayer un lleno espectacular. La gente se comportó a la altura, no tuvimos cero inconvenientes. Si hablamos de números, tal vez un 60-70% con respecto a los demás días de la semana. El día de ayer se notó mucho la afluencia de público. Tuvimos desde que abrimos hasta fin un tope de gente, filas de media hora esperando. La verdad que se notó mucho la motivación de la gente por salir, siento que queda, y la felicidad de todos. No olvidarse que la pandemia no se ha ido, que sigue acá, y que el poder disfrutar de todo esto que se está disfrutando ahora, volver a hacer, comillas, la normalidad, requiere necesariamente que la gente mantenga prudencia. Realmente muy bueno porque la gente ya está como cansada de estar encerrada, entonces bueno salir a tomar aire y a servirse algo rico. Esto de volvernos a reactivar y de estar en comunidad y disfrutar de todas las cosas bonitas que tiene Santiago de Chile, pues poderlas pasarla bien. Sí, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo que ya no exista, pero también tengo la precaución de que a lo mejor fue un poquito rápido, ya, porque se podría haber esperado un poquito más, después de la fiesta patria, puede haber esperado un poquito más y ojalá que no pase nada mal, ojalá. Ahí estaba entonces este compendio de declaraciones que nos mostraban las expectativas de los locatarios, y mientras seguimos viendo imágenes en directo que nos entrega Mario Doribe, les cuento que también por supuesto hablamos con la gente. Algunos, como les decía, están muy contentos de que no haya toque de queda, de que se pueda salir con mayor libertad, pero otros que también han hecho énfasis en eso, hacen el llamado a mantener las medidas sanitarias para que podamos precisamente mantener estas libertades en medio de una pandemia que no ha terminado. Hay que recordar eso, que tenemos que seguir usando mascarilla, la distancia y todo lo que ya sabemos y que a esta altura parece perogrullo repetirlo, pero bueno, nunca está de más. Escuchemos ahora declaraciones de personas que conversaron con nosotros durante esta mañana, cómo se preparan para esta nueva noche de fin de semana sin toque de queda. Lo vemos ahora. ¿No tenemos esa cuña, me dicen? No tenemos esa cuña. Bueno, no tenemos esa cuña, tampoco la evaluación de CONACET, ahí ustedes me confirman, pero sí, mientras yo les puedo contar que estamos en el Barrio Italia, que hay mucha, pero mucha gente a esta hora de la tarde y que por supuesto la expectativa de los locatarios acá es mantener ese número de personas, que siga la afluencia. Se han dispuesto todavía todas las medidas que estaban presentes cuando estábamos con etapas más complicadas de la pandemia, digamos. Claro. Todavía hay mesas en las calles para poder mantener la distancia, y por supuesto
supuesto está muy pendiente ahí cada uno de los locatarios para que las personas, si se van a desplazar de su mesa, no se vayan con la mascarilla correspondiente, el alcohol gel y todo eso, que sin lugar a dudas hay que mantenerse. Sí, y la gente, por lo que escuchábamos, José, por lo que vemos en las imágenes también, en el comportamiento, es bien responsable, ¿no? Todos con su mascarilla, con el alcohol gel, pendientes también de que estas medidas estén vigentes y con las medidas de autocuidado. O sea, al final, si cada uno asume las responsabilidades que le corresponden, vamos a lograr mantener este tipo de espacios abiertos y mayor libertad por más tiempo, sin el rebrote temido. Gracias, José, por ese despacho, que esté muy bien. Bien, momento de ir a una pausa. Les cuento que a esta hora acá en Santiago tenemos 16,9 grados la temperatura del momento, cielos despejados. Ustedes pueden ver un día bastante soleado y bien primaveral acá en la capital, en la imagen desde Plaza Italia, aunque la temperatura no será muy alta hoy, llegará solo a una máxima de 19 grados según la Dirección Meteorológica de Chile. Nos vamos al corte, volvemos de inmediato con más. Ya estamos de vuelta. Este viernes comenzaron a regir las nuevas medidas del plan Fronteras Protegidas. Ahora los extranjeros, por ejemplo, no residentes que tengan su esquema de vacunación validado ya podrán ingresar al país con una serie de requisitos. Belén Vázquez nos va a contar más detalles. Belén, ¿qué tal? Hola Seba, ¿todo bien? Sí, hemos reporteado toda la mañana las primeras horas de implementación de este nuevo plan de fronteras protegidas que, como tú bien decías, permite que chilenos y extranjeros residentes puedan salir del país, pero además que extranjeros no residentes también puedan ingresar siempre y cuando cuenten con su pase de movilidad certificado, muy importante. Esto significa que las vacunas que ellos tienen estén homologadas en el país y que el pase de movilidad esté certificado por el MinSal. Esa era una de las dudas que surgían porque en el proceso de certificación de este pase de movilidad podría tardarse hasta un mes, pero durante esta mañana dilucidamos algunas dudas y el pase tiene que estar certificado. Para entrar, los extranjeros residentes van a necesitar precisamente este pase, un seguro médico, un test de PCR con al menos 72 horas de anticipación, no más que eso, y por supuesto tienen que contar con la declaración jurada del C-19. Este requisito es bastante importante porque permite también saber dónde ellos van a hacer el proceso de aislamiento, que es de 5 días y que es obligatorio para todos los viajeros. El proceso aún está partiendo, nos decían durante esta mañana los encargados de la concesionaria del aeropuerto de Nuevo Pudahuel que el proceso todavía está iniciando, por lo tanto digo, cuesta hacer algún balance y son las primeras horas más bien de implementación y de información. Escuchemos entonces qué era lo que nos decía el subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, Manuel Valencia. Hay muchas restricciones todavía para ingresar al país. La cuarentena de 5 días no representa un gran incentivo para que muchas personas viajen. Y lo que nosotros estimamos es que más bien vengan chilenos que tienen algún vínculo con Chile, algún parentesco, para poder hacer esos 5 días o algún trabajo que no implique una mayor molestia hacer esos 5 días de cuarentena. Por lo tanto, la operación todavía es lenta. Cuando ya se abra más la frontera y se quite ese tipo de restricciones, ahí nosotros esperamos que se produzca un cambio importante. De todas formas, estimamos que vamos a terminar octubre con más de 1 millón de pasajeros transportados, lo que representa un aumento respecto a los 950.000 con que terminamos septiembre y son las cifras más grandes que hemos visto desde el inicio de la cuarentena. Claro, y uno de los puntos que también hacían las personas que estaban llegando, que como el plan bien sabemos empieza a regir desde el 1 de octubre, algunas personas se encontraron con este plan, ¿cierto?, para volver, y ellos planteaban que si bien el proceso se destaca porque es mucho más riguroso que lo que tenían en otros países como España o Francia, es un protocolo más bien engorroso. Hubo pasajeros que llegaron, por ejemplo, desde Madrid a las 8:30 de la mañana y salieron del aeropuerto después de haber pasado, ¿cierto?, por todo este protocolo a las 11:30, es decir, 3 horas después. Habían otros que se quejaban también de que gastaron dinero, por ejemplo, haciéndose los test PCR que se exige para la entrada y que acá, en las instalaciones del aeropuerto, les volvieron a tomar otro test, por lo tanto, apuntaban un poquito a este punto de perder el dinero y además de repetir un proceso que ellos ya venían listo. Conversábamos con personas también que agradecían este proceso porque
que sostenían que era más bien cuidando a las personas, y eso es un punto bien importante. La pandemia no se ha ido, hay que seguir cuidándonos y por supuesto todos estos protocolos están en el camino de mantener, ¿cierto?, el virus contenido. Escuchemos entonces lo que decían las personas con las que pudimos conversar durante esta mañana. No pensé que iba a ser tan burocrático, igual eran como hartos puntos de control, el punto sanitario, después pasar por policía, hacerse PCR, eso no estaba incorporado dentro como de mi itinerario. Hago igual mi cuarentena, conforme indican, yo lo hago igual, a Perú también voy y hago mi cuarentena yo sola, en mi casa. Hay que traer PCR, la declaración jurada, un montón de cosas que antes no había que traer, particularmente una lata, tener que estar varias horas aquí para salir del aeropuerto, pero me imagino que la autoridad sanitaria lo hará para cuidar a la gente. De España, 2 semanas, muchas colas, pero vale la pena y súper bien hecho todo. Y uno de los puntos que también se cuestionaba por algunos pasajeros es el tema de la cuarentena que hay que hacer en el domicilio. 5 días para quienes cuenten con el pase de movilidad, 7 para quienes no. Y ahí también estaba la importancia de hacer este proceso. Los expertos decían que este aislamiento debe ser un requisito, debe exigirse porque permite que el virus se mantenga contenido y esto también permite que no se sigan propagando y entrando al país, por ejemplo, otras variantes como la Delta. Conversábamos durante esta mañana con el doctor Ignacio Silva, urgenciólogo del Barros Luco, y él explicaba más en detalle por qué es necesario que se mantenga esta cuarentena preventiva. Mientras haya circulación del virus en otros países, existe un riesgo de que se vayan generando nuevas variantes, como la variante Delta, que pueden ser más contagiosas, pero también más agresivas o incluso podrían evadir la respuesta inmune a las vacunas que estamos utilizando. Es por eso que sigue siendo muy importante el control fronterizo para disminuir el riesgo de que estas nuevas variantes ingresen al país y comprometan la estabilidad epidemiológica que tenemos hasta ahora. Es importante que se mantenga el testeo para aquellas personas que van a ingresar a Chile, que ingresen con un examen diagnóstico negativo. Recordar entonces, Seba, que este proceso exige requisitos diferenciados para extranjeros no residentes y para chilenos y extranjeros residentes. Para quienes no residen, es decir, los turistas, el PCR, el seguro médico, la declaración jurada del C-19 y además mantener esta cuarentena preventiva, y para chilenos y extranjeros residentes solo el PCR y el C-19. Una nueva etapa que ojalá dé los frutos que se esperan, ¿no? Más llegada de turistas, reactivación también de la industria turística y del comercio asociado, pero con el resguardo sanitario que todavía se requiere. Gracias, Belén, que esté muy bien. Pongan mucha atención a la siguiente nota. Se repite cada cierto tiempo, las redes sociales ayudan mucho a su propagación además, porque a esta persona le prometieron que lo iban a asesorar para invertir y lograr ganancias millonarias, pero se trataba de una estafa. Es una práctica que en los últimos meses se ha incrementado y que usa además a rostros y marcas conocidas como gancho para atraer a sus víctimas. El viaje de Andrés estaba planificado hace meses. Tenía que trasladarse desde Constitución hasta Santiago para hacerse exámenes médicos junto a su esposa, tratamientos y estadía que por supuesto costarían dinero, y eso estaba organizando cuando en internet se le cruzó un anuncio bastante llamativo que lo invitaba a invertir en criptomonedas. El señor Farca salía repartiendo dinero y que la ganancia, que la gente aprovechara, que había que solamente depositar 250.000 pesos. Y si la persona interesada no tenía esos 250.000, la publicidad aseguraba que se podía depositar menos y lo que faltaba lo pondría el empresario Leonardo Farcas. Al ver a un personaje conocido, Andrés confió e incluso firmó un contrato de forma online con una supuesta empresa de inversiones que le prometía atractivas ganancias. Le dije, oye, mira, necesito de aquí a tantos meses tener la plata para llevar a mi señora al médico, y entonces
Me dice, no te preocupes, vas a tener de sobra. Pero lo que no sabía Andrés en ese momento es que Farcas no tenía nada que ver con esa empresa de inversiones. Las ganancias prometidas no llegaron y lo invertido tampoco regresó. Se trataba de una estafa. Hace bastante tiempo se están recibiendo este tipo de denuncias, sobre todo ahora que se está utilizando mucho más el tema de invertir en plataformas web, en diversas páginas. De hecho, el anuncio ya le había aparecido a Andrés en distintas oportunidades en redes sociales, pero también en sitios web. Mantuvo contacto por teléfono con supuestos asesores que harían todo el trabajo por él y manejarían su dinero para que obtuviera ganancias. Bajo esa promesa, le hicieron otra oferta. Me ofrece que hay una posibilidad muy buena que no hay que dejarla pasar. Me entusiasman y depositara más plata y deposité 1.200.000. Pero pasaban los meses y no había novedades sobre su dinero. No solo eso, de a poco los asesores y el ejecutivo con quienes mantenía contacto dejaron de responder el teléfono, práctica que lamentablemente en los últimos meses se ha vuelto masiva. Que estas empresas con una fachada falsa, digamos, intentan llamar la atención de las personas. Esto ya sea utilizando marcas reconocidas o nombres de personas reconocidas. De hecho, el Ministerio Público investiga actualmente una serie de denuncias por falsas inversiones en empresas reconocidas a nivel mundial. El modus operandi era el mismo, utilizar marcas de renombre para atraer a sus víctimas. La Comisión para el Mercado Financiero sugiere a las personas interesadas en invertir, primero, siempre verificar la página web de la Comisión sobre la existencia de alertas a los inversionistas respecto a una determinada entidad. Además de buscar información adicional en Internet respecto a las supuestas empresas y sobre eventuales reclamos o denuncias en su contra, y solo invertir cuando esa información esté 100% comprobada. Bien, vamos a ir a otro tema. De vuelta a nuestro país, preocupación generan los casos de quemaduras generadas por pegamentos para uñas y pestañas postizas. Uno de los componentes de estos pegamentos es el que genera las lesiones y hay al menos 11 personas ya afectadas. Y la niña llevaba sus uñas con el pegamento. Resulta que como la camioneta iba en movimiento, le cayó líquido en el entrepierna y le quemó las calzas con las que iba, les quemó la ropa interior y le empezó a quemar la piel. Es el testimonio de Janet, madre de Martina de 12 años, que como de costumbre utilizaba un pegamento para pegar sus uñas postizas, pero todo salió mal. Ella no dijo nada. A las 2 horas llegamos a la casa y ella entró a bañarse para tratar de quitarse el pegamento, pero se pegó el tirón en la calza, se sacó un poquito de piel y ella creía que con el agua caliente el pegamento se iba a salir. Pero no fue así. Martina tenía varias ampollas provocadas por las quemaduras de este pegamento. Tuvo que ser trasladada a urgencias. Sorprende que su caso no sea el único. Coaniquem alertó de esto al Servicio Nacional del Consumidor, que indicó que al menos 11 personas resultaron con quemaduras tras utilizar este tipo de pegamentos en pestañas y uñas postizas. Nosotros nos dimos cuenta que más que el pegamento directamente a la piel, ocurría que el pegamento caía en la ropa y se producía la quemadura. Se libera tanto calor que la piel que está cerca de la ropa se quema. Y eso fue lo que le ocurrió a Martina y a los demás afectados. Un aumento de casos de quemaduras en niños y adolescentes por la utilización de cianoacrilato, utilizado en productos para uñas y pestañas postizas. Este compuesto, al entrar en contacto con el algodón, produce calor, lo que luego puede ocasionar quemaduras. La alerta recibida por el CERNAC fue enviada al Instituto de Salud Pública para que se regule e identifique estos productos. En ninguna parte salía de que producía quemaduras, nada. Así que por eso volvimos a comprar y claro, pues no sabíamos la reacción que iba a tener con la tela, que le iba a quemar. Si bien los pegamentos para uñas postizas y pestañas postizas no están claramente dentro de lo que se ha considerado hasta el momento como un producto cosmético, el Instituto de Salud Pública estimó necesario advertir a la población. Este aumento de casos tiene su inicio a comienzos del año pasado. Es en el contexto del confinamiento que las personas manipularían esos productos en sus casas y no en los centros adecuados para su uso. La idea es utilizar para estos fines solamente pegamentos de uñas o de pestañas postizas
que se vendan en el comercio establecido donde se venden productos de belleza. Intentamos contactarnos con la empresa a cargo del pegamento que lesionó a Martina, pero no hubo respuesta. Comprar en comercio establecido y tomar precauciones son parte de las medidas para evitar estas quemaduras. 2 de la tarde con 38 minutos. Estamos cerrando esta revisión de noticias de este día sábado. Gracias por acompañarnos a esta hora. Temperatura máxima acá en Santiago, 19 grados con cielos despejados. A disfrutar de la tarde de esta jornada 2 de octubre. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.